calle 11 AN, número 2, raya 23, urbanización Paraíso del Bosque. Observamos una casa con porche en tableta de grés, doble parqueadero, cubierta en tableta de grés y de 2 pisos en buen estado. Su fachada pintada, color ladrillo en muy buen estado. Tenemos al frente porche donde observamos el sardinel partido y quebrado, piso en tableta de grés en buen estado. Tenemos un medidor de agua funcionando en buen estado. Observamos sardinel reventado. Tenemos una jardinera con un pino en buen estado y una cesta de basura en ornamentación metálica anclada al piso sin pintar, en buen estado. Observamos la parte lateral del sardinel totalmente reventado y piso en tableta de grés con brecha faltante y brecha reventada, algunas tabletas esportilladas. Con algunas manchas de pintura también. Piso vencido, pero en buen estado. Tenemos un portón metálico en muy buen estado con una malla plástica para evitar que ingresen animales. Portón sin pintar en buen estado. La malla está sujeta con unos amarres plásticos. Tenemos un buzón de correspondencia en aluminio en buen estado. Paredes de color blanco en buen estado. Parte superior de la cubierta observamos machimbre con tableta de grés en buen estado. Tenemos por este lado una nomenclatura 2 raya 23 en buen estado. Guardaescobas de la columna en buen estado. Segunda parte del piso de la entrada del parqueadero en tableta de grés con tabletas vencidas y brecha esportillada. Igualmente por este lado, al lado del medidor de agua, y por este lado las tabletas vencidas. Pisos con manchas de pintura pero en buen estado. También tenemos un segundo portón en buen estado, reja metálica con malla plástica con una cerradura, la cual cuenta con 2 copias de la llave en buen estado. Abriendo en buen estado, parte interior de la puerta observamos su malla en buen estado, malla remendada con amarres plásticos. Parte posterior de la reja en buen estado, reja abriendo en muy buen estado, sus bisagras funcionando en muy buen estado. Al interior, parte posterior de la reja, observamos un pasador. Y en la parte superior tenemos otro pasador, reja abriendo en buen estado. Y observamos parte posterior de la puerta en buen estado. También observamos la malla plástica sujeta con amarres plásticos. Parte posterior sin pintar, reja y bisagras en buen estado. Igualmente la parte superior tiene machimbre y teja de grés en muy buen estado. Interior del parqueadero en marañón. Paredes en marañón en buen estado, color blanco con unas láminas de policarbonato remachadas a la reja, y en la parte superior tenemos malla para evitar que ingresen los animales. Interior del parqueadero en marañón tipo granulás de color blanco en buen estado. Parte superior del portón, viga de amarre en buen estado, y parte interna de la columna igualmente en buen estado. Tenemos un timbre, no funciona el switch. Sacamos la llave, cerradura funcionando por su parte interna. Aquí observamos el funcionamiento del mecanismo, su seguro y su pasador en buen estado. Reja con un pasador
Una ornamentación en muy buen estado. Aquí observamos las rejas reventadas y los pasadores funcionando en buen estado. Tenemos el segundo portón en buen estado, el cual tiene dos puertas, una de ellas con un candado, el cual tiene una copia de la llave, candado abriendo en buen estado, puerta con su respectivo pasador abriendo, parte interna en buen estado sin pintar, observamos manchas de óxido y observamos la malla sujeta con amarres plásticos en buen estado, bisagras abriendo y cerrando. Tenemos un medidor de electricidad en muy buen estado, paredes de color blanco. De este lado tenemos sus dos pasadores abajo en buen estado y en la parte superior abriendo en buen estado, portón abriendo suavemente, interior de la reja sin pintar. Observamos malla plástica con amarres plásticos en muy buen estado, bisagras funcionando. Igual también tenemos un buzón, el cual presenta desgaste en su bisagra, pero en buen estado, interior sin correspondencia, buzón sin llaves, reja abriendo y cerrando suavemente, su pasador en buen estado y en la parte superior igualmente su pasador y cerrando en buen estado la red con su respectivo candado y una copia de la misma en buen estado. Observamos tableta de grés, piso de parqueadero en buen estado. Al lado contrario observamos reja en buen estado con una malla plástica en muy buen estado, paredes en graniplas color blanco, columnas en buen estado, parte superior tenemos machimbre pintado en buen estado y una parte de la placa en muy buen estado, totalmente pintada, techo igualmente totalmente pintado, pisos y guardascobas en cerámica de grés. También tenemos un medidor de gas con su respectiva reja, con su lectura en buen estado, reja funcionando, reja funcionando y tenemos una fachada en color blanco con ventanería en madera en muy buen estado, con vidrio y craquelado en buen estado, interior totalmente pintado su fachada. Tenemos una llave jardín en buen estado funcionando, paredes color blanco en graniplas en buen estado, parte superior de la placa pintada en buen estado. Por este lado tenemos la entrada principal de la puerta, puerta en madera con ventana en vidrio en buen estado, nomenclatura en la parte superior. Tenemos una cenefa en yeso en buen estado con una lámpara funcionando, la cual cuenta con un bombillo. También tenemos una pared en piedra en muy buen estado tipo gruta con un apagador y un plafón con su respectivo apagador en buen estado y su respectivo tomacorriente sin tapa de tornillos. Observamos piso en cerámica picado de portillado, paredes de color blanco en muy buen estado. Parte superior observamos unos cáncamos en la parte superior, tal vez para colgar materas, y observamos paredes con lámina de policarbonato en buen estado. Piso del parqueadero se encuentra en muy buen estado, en tableta de grés, brechas en buen estado, piso en buen estado y porche en muy buen estado. También tenemos una puerta con un marco curvo en la parte superior con vidrio en buen estado, marco con un gancho, puerta en madera en buen estado con una cerradura en la parte superior con su seguro y su apertura. La cerradura del medio no cuenta con llaves, en la parte inferior tiene un tope. Puerta en buen estado funcionando, cerradura funcionando, parte externa y parte interna en buen estado, funcionando su pasador y puerta funcionando en buen estado. Observamos un marco de puerta en muy buen estado,
Parte superior observamos marco reventado, cantera un poco separada, marco en muy buen estado, bisagras deterioradas por el tiempo, pero en muy buen estado. Tenemos piso, entrada en granito pulido en buen estado, y ya tenemos pisos en cerámica con guardascobas en muy buen estado. Interior tenemos una antesala de muy buen estado con un apagador triple. Nos da las luces del porche, luces de la entrada funcionando con sus lámparas y luz de la antesala en muy buen estado. Parte posterior de la puerta funcionando, marco con algunas manchas de pintura pero en muy buen estado, canteras en buen estado. Parte superior tenemos molduras en yeso en muy buen estado, toma corriente, apagador funcionando, guardascobas con un poco de pintura en la parte inferior, pisos en cerámica con guardascobas completos. Tenemos ventana en madera en muy buen estado, con vidrio troquelado con sus respectivos pasadores en buen estado. Ventana abriendo en buen estado en ambos sentidos, abriendo completamente en muy buen estado. En la parte superior tenemos molduras en yeso y un tubo cortinero en buen estado en la parte superior. Ventana en muy buen estado, funcionando sus seguros. Observamos la madera aquí abierta y el filito este se encuentra un poco pandeado, separado de su marco, pero en buen estado. Pasadores funcionando, superiores en buen estado y pasador inferior igualmente en muy buen estado. Aquí observamos el marco un poco separado de la pared pero en buen estado. Molduras en yeso en la parte superior, paredes de color blanco, observamos una mancha en la parte inferior. Tenemos entrada de cable de selección, paredes y molduras en yeso en buen estado. Parte superior tenemos placa con una moldura en yeso y una lámpara funcionando con sus 4 pantallas, 3 bombillos. Parte superior de las molduras en yeso en muy buen estado, paredes blancas, tomacorrientes eléctricos en buen estado, un poco pintados, igualmente por este lado, tomacorriente pintado en buen estado. Tenemos parte superior en buen estado, tenemos un marco metálico con una puerta abatible en madera en muy buen estado, puerta funcionando con una ventana en vidrio en buen estado. Parte superior un timbre el cual no funciona, puerta de cocina abatible en buen estado. Parte posterior de la puerta en buen estado, abriendo y cerrando. Área de cocina totalmente enchapada hasta la parte superior de la placa en muy buen estado, con una cenefa decorativa y un apagador doble en muy buen estado. Piso de cocina en cerámica en buen estado. Tenemos unos mueble inferior con mesón en acero y un mueble superior en muy buen estado con sus respectivos tomacorrientes en buen estado funcionando, y enchape de cocina en muy buen estado. En la parte inferior tenemos puertas en madera con sus respectivas bisagras y su interior con sus respectivas divisiones en muy buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente. Debajo del lavaplatos observamos madera manchada pero sin goteras en muy buen estado. Puertas y bisagras en muy buen estado. Igualmente continuamos por el área inferior. Observamos madera en buen estado con sus respectivas divisiones en buen estado. Maderas en buen estado. Puertas en buen estado. Debajo de la estufa se encuentra en buen estado con su respectiva conexión eléctrica.
sin conectar. Vamos a ver si funciona su chispa. Conectada la estufa. Y por último, en la parte inferior tenemos un gavetero, abriendo y cerrando suavemente, en muy buen estado, funcionando. Ay, Dios mío. Piso gen, cerámica con su respectiva rejilla de desagüe. Tenemos una estufa, estas dos perillas ya ahorita las pongo. Tenemos un mesón en acero en buen estado. Cocina no funciona la chispa, es mejor dejar desconectado. La chispa no funciona. Toca con un encendedor. Aquí observamos perillas quemadas. La pasta en buen estado. Pone funcionando. Sus 4 fogones funcionando. También su llama mínima en muy buen estado. Y su llama máxima igualmente en buen estado. Cocina funcionando. 4 parrillas un poco deterioradas. Los quemadores, tenemos óxido en los quemadores, pero se encuentran en buen estado. Mesón en acero inoxidable en muy buen estado, con un lavaplatos con una llave doble en muy buen estado, funcionando sus 2 llaves, y una rejilla plástica para evitar que pasen los alimentos en muy buen estado. Mesón en muy buen estado. En la parte superior tenemos unos muebles en madera con sus puertas y bisagras en muy buen estado, interior con sus respectivas divisiones, totalmente funcional, bisagras y puertas en muy buen estado. En esta área tenemos una platillera color blanco en muy buen estado, puertas y bisagras funcionando en muy buen estado. Continuamos con sus otros cajones en muy buen estado, puertas y bisagras, interior en buen estado. Tenemos por último unas puertas en madera con vidrio en buen estado, con sus bisagras y sus puertas funcionando. En la parte inferior tenemos una campana extractora, la cual funciona a su luz y su velocidad de la campana funcionando. 2 velocidades y 3 velocidades en muy buen estado. Por último tenemos unas repisas para poner especieros en buen estado. Igualmente tenemos una repisa en este lado en muy buen estado, con sus respectivos apagadores y tomacorrientes en buen estado. Al frente de la cocina tenemos una barra auxiliar abatible en madera en buen estado, totalmente funcional, y un buffet para el espacio de la nevera en buen estado, con sus puertas en buen estado, interior con sus respectivas divisiones, puertas abriendo y cerrando en buen estado. Tenemos el espacio para el horno microondas en buen estado, y en la parte inferior puertas y bisagras con su interior en divisiones en buen estado. Punto de nevera en muy buen estado con su respectivo tomacorriente, y en la parte superior observamos unas puertas en vidrio y madera en muy buen estado, un poco descuadradas pero en buen estado. Parte superior tenemos placa pintada, una cenefa en yeso con su respectivo plafón y bombillo en chape en la parte superior, y un tubo cortinero en la parte de arriba, donde tenemos una puerta en ornamentación metálica con una ventana en buen estado, la cual abre y cierra en buen estado, funcionando su seguro, y una puerta con su respectivo pasador en muy buen estado, que nos da acceso al patio. Puerta sin pintar, color blanco, marco
un poco pelado. Ya tenemos un patio con piso en tableta de grés en muy buen estado y techo en machimbre con tableta pintada, paredes de color blanco. Tenemos un organizador un poco deteriorado con una llave en la parte superior funcionando sin agarraderas, totalmente partidas, pero interior en buen estado, funcional. En esta área también igualmente tenemos un tomacorriente y sus agarraderas en buen estado, con unos repuestos de tabletas de cerámica en buen estado, interior sin pintar. Piso en tableta de grés con rejilla de desagüe. Tenemos un punto de lavadora enchapado con su cerámica esportilladas, tubo de desagüe, llaves de llenado y tomacorriente eléctrico. Enchape a una altura de 1,50 en buen estado, con sus orillas pintadas. Tenemos un tanque en granito en buen estado, interior totalmente enchapado con su respectivo tapón plástico y sus llaves en buen estado, donde se observa que se encuentra deteriorado por el óxido. En buen estado, paredes color blanco, tomacorriente eléctrico en la parte inferior pintado, apagador doble en buen estado sin tapa y un plafón en la parte superior. También observamos pintura a media altura, en regular estado la pintura pero pintada. Tenemos una barra abatible en buen estado, funcional, y unos cortineros para poner cuerdas en muy buen estado, con un plafón en buen estado, paredes y pisos en buen estado, pisos con algunas salpicaduras de pintura, tableta de grés en buen estado con algunas pequeñas esportilladuras y columnas en buen estado con pintura en color blanco en buen estado. Área de ropas en muy buen estado, área de ropas cubierta, pisos y guardascobas en muy buen estado.